Ejercicio 10 de optimización. Nos dice, en un cuadrado de lado 10 centímetros queremos apoyar la base de un cilindro, cuya área lateral es de 50 centímetros cuadrados. Nos pregunta, ¿cuál debe ser el radio del cilindro para que su volumen sea máximo? Debemos de pensar en estos ejercicios en la función que nos piden maximizar, en la propiedad o magnitud que nos piden optimizar. La función que vamos a tener que optimizar será aquella que nos proporcione el volumen del cilindro en función de sus dos dimensiones más características, el radio del cilindro y su altura. Esta función, en esas dos variables, el radio x y la altura y, será pi x cuadrado por la altura y. La variable x, dado que este cilindro se va a apoyar en un cuadrado de lado 10 centímetros, a lo sumo, el radio de este cilindro podrá alcanzar el valor de 5 centímetros, o sea, la mitad del lado del cuadrado. De ahí que la x solamente se pueda mover desde el 0, abierto, al 5, pudiendo alcanzar el valor 5. Sería el caso en el que el cilindro alcanzara el mismo borde del cuadrado. Una vez que tenemos claro cuál es la función objeto de optimización, que depende de dos variables, recurrimos a una ligadura, a una condición que relacione las dos variables, la altura y el radio del cilindro. En el enunciado nos dice que el área lateral de este cilindro ha de ser forzosamente de 50 centímetros cuadrados. Por lo tanto, 50 centímetros cuadrados será igual al área lateral del cilindro expresada en las dos variables, en la variable altura y en la variable radio del cilindro, x. 2pi r, 2pi x es el perímetro del círculo de la base y la y la altura del cilindro. Esta es la ecuación, la condición en la que están sujetas las dos variables. De esta expresión despejamos una de estas variables en función de la otra. En este caso, despejo la y. Nos quedaría 50 dividido 2πx. Esta variable despejada, en función de la otra, la sustituyo en la función objeto a optimizar. Y una vez que la tengo sustituida, la función volumen del cilindro me queda exclusivamente referida a una única variable, a la x. Haciendo aquí las cuentas y simplificando, nos sale 25x. 25x es la expresión analítica de la función que vamos a optimizar. Y como en los demás ejercicios, el siguiente paso será derivar la función objeto a optimizar. Derivo esta expresión, 25x, y me queda que la derivada es 25. Es constante. Además, nos sale que para cualquier abscisa de x, la derivada toma el valor de 25 y por lo tanto toma siempre valores positivos. Lo que significa que para cualquier abscisa x, la función volumen es siempre creciente. Es una función siempre creciente, evidentemente, bueno, es una recta, es siempre creciente para todo x perteneciente al dominio de esta función, perteneciente a el intervalo de definición de la variable x. Pongo aquí. Comprobamos que la derivada de la función nunca se anula, por lo que no va a tener extremos relativos. Esta función volumen no va a tener extremos relativos, tampoco puntos de inflexión. No tiene máximos ni mínimos. Relativos, porque, en verdad, la función volumen sí que va a alcanzar un máximo y sí que va a tener un mínimo. Ese máximo y ese mínimo, que serán absolutos en este intervalo, puesto que la función es creciente, se alcanzará el máximo en el extremo superior de este intervalo y en el extremo inferior se alcanzará el mínimo, puesto que esta función
esta aquí expresada en X, es siempre creciente. Crece de izquierda a derecha. Es de esperar que a la derecha, en el extremo que está situado más a la derecha, la función alcance un máximo valor, que el resto de valores de la X que estén por debajo del extremo superior. Por eso mismo, como conclusión, vuelvo a repetir aquí, la función es creciente y por lo tanto alcanza el máximo en el extremo superior del intervalo en el que se mueve la variable X, que es del 0 al 5. Es decir, el volumen alcanza su máximo cuando X toma el valor 5 centímetros. Para cuando X toma el valor de 5 centímetros, obtenemos el volumen máximo del cilindro. Según y de acuerdo al dibujo, se alcanzará el máximo volumen cuando el borde del cilindro alcance el borde del cuadrado, los lados del cuadrado. Y el ejercicio estaría así, completo.